Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por participar en esta jornada que hemos organizado desde Madrid Salud. Hace 2 años, en este mismo lugar, en el auditorio de CaixaForum, celebramos el final del proyecto piloto de duelo y comunidades compasivas y el inicio de este proyecto. El objetivo de esta jornada hoy es conocer cómo se ha ido desarrollando este proyecto en estos 2 años y también conocer algunas otras experiencias que se realizan en la ciudad de Madrid en torno al duelo. Y bueno, no me quiero extender más y vamos a empezar con la conferencia inaugural que va a correr a cargo de José González. José González es coordinador del programa de duelo de Psicólogos Sin Fronteras. Ha sido galardonado con el premio La Furcada de Ponce en el 2011 por su trayectoria profesional como terapeuta especializado en duelo y diploma del Colegio Oficial de la Psicología en 2017 por su labor como psicólogo divulgador. En los últimos años ha participado como ponente en decenas de congresos internacionales. Sin ir más lejos, el 27 de octubre, pasado mañana, se va al segundo Congreso Mundial en Psicología y Psicoterapia en la ciudad de Puebla, en México. Y también es autor de varios libros y ha desarrollado su labor profesional en más de 200 hospitales, coordinando grupos de duelo, formando a profesionales sanitarios y acompañando terapéuticamente a más de 20.000 dolientes. Entonces, creemos que es una persona extraordinaria para esta conferencia inaugural. Y hoy, además, le agradecemos muchísimo el hueco que nos ha hecho, porque ya veis que tiene una agenda de lo más comprimida. Así que muchas gracias, José, cuando quieras. Estoy en el pasador, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenos días a todas. Muchas gracias por invitarme a compartir estos minutitos con vosotros. Me voy a mini presentar para, aunque Ana lo haya hecho tan excelentemente bien, contaros cuál es mi función hoy aquí, ¿no? El 50% de mi trabajo es el acompañamiento de dolientes, de manera grupal o individual. El otro 50% de mi trabajo, la formación de profesionales psicosociosanitarios, ¿no? Mi labor hoy aquí es hacer de trasvase entre los dos, que es tremendamente sencillo. A estos 22.000 dolientes que yo he tenido la suerte de acompañar, les preguntamos al final de su proceso terapéutico, vamos a poner que sea un grupo, son 10 sesiones, con una sesión previa, otra intermedia y otra final. En la última sesión le preguntamos a estos dolientes, ¿en qué te hemos sido útiles los profesionales en este acompañamiento y por qué? Y sobre todo les preguntamos en qué no hemos sido funcionales y cómo podríamos haber sido más funcionales. ¿Se entiende, verdad, esto? Así de sencillo es. Lo que voy a intentar hacer en estos 40 minutitos es resumir esas conclusiones. Para mí es una gran dificultad abordar un tema tan interesante y tan complejo como el duelo con compañeros como vosotros en 40 minutos. Tenemos la fortuna de que hablo muy rápido, entonces lo mismo entre las dos se puede hacer, ¿no? Yo os propongo que en todo lo que vayamos abordando, la barrera entre lo profesional y lo personal la quitemos. Una de las claves, a mi entender, los compañeros que acompañamos en procesos de duelo, seamos psicólogos, psiquiatras, educadores, médicos, enfermeros, es reajustar nuestros propios procesos de duelo. Si yo trabajo, por ejemplo, con un padre o una madre que acaba de perder un hijo, una situación muy habitual en mi práctica diaria, inevitablemente afecta la situación que estoy viendo por cómo sería para mí perder a uno de mis 2 hijos. ¿Se entiende esto, verdad? La clave no es si me afecta o no, sino si lo llevo al consciente o no. ¿Cómo puedo transitar mi empatía? La empatía, como bien sabéis, con C, sería cómo manejo mi empatía para no desbordarme. La empatía sería como el motor del coche, aquello que da sentido a nuestra práctica profesional, ¿verdad? Lo que nos ayuda a acompañar a otras personas en situaciones de duelo. La empatía como el cuentarevoluciones. Cómo manejo mi empatía para no desbordarme. Esto en general no nos lo han contado, ¿verdad? Nuestra sociedad es tanatofóbica, nos crían, nos educan y, si me permitís, hasta nos forman de espaldas a los procesos de duelo. De espaldas a las emociones desagradables que van aparejadas y que son necesarias en todo proceso de duelo. Si en estos 40 minutitos se me escapa la expresión emoción negativa, me tiráis un boli o me insultáis si estáis muy lejos.
Porque las emociones no son negativas, serán desagradables, pero en el duelo son útiles, son necesarias. Esa es la dificultad fundamental, a mi entender, a la hora de acompañar en procesos de duelo. Que a los que nos dedicamos a esto, en general, tendemos a ser sobreempáticos, a conectar emocionalmente con la persona en su situación de sufrimiento. Y eso hace que nos cueste sostener la emoción desagradable del doliente. ¿Se entiende esto? Esa es la dificultad. Yo debo realizar unas 2 o 3 acciones formativas o divulgativas a la semana, 100 y pico al año. No he encontrado un profesional que se interese por el duelo que sea un psicópata. Sí he encontrado muchísimos sobreempáticos. En general, nuestros perfiles son de ayuda, ¿verdad? Decirme los que os dedicáis a esto o los que estáis aquí, que algún interés tendréis en ello, si os reconocéis con esto. En general, las personas que trabajamos cerca del duelo no tenemos tanta dificultad para atender la necesidad del doliente. Nuestra mente, como si fuera un foco, como si fuera una cámara, está puesta en qué necesita el doliente, el paciente, el usuario, el cliente, como le queráis llamar. ¿Qué necesita el doliente? ¿Cómo le puedo ayudar? Si me sobra energía, ¿qué necesita el doliente? ¿Qué necesita el sistema familiar del doliente? O los compañeros con los que trabajo. El selfie nos cuesta mucho más. ¿Qué me pasa a mí con lo que le pasa al doliente? Que esa es la clave. Esto. Nosotros, vosotros, sois la herramienta en el acompañamiento en duelo, la parte fundamental, el profesional, la emoción del profesional. No es que no podamos sentir, pero tengo que intentar que no me desborde. Yo siempre digo que la empatía, claro que es necesaria. ¿Cómo no? De hecho, me gusta este ejemplo, ¿no? La empatía sería como beber agua, sanísimo. Si me bebo 27 litros de agua al día, tengo un problema, ¿verdad? Y la mayoría de las formaciones que tienen que ver con el duelo solo se apoyan en la empatía. Si ya sois empáticos, ya somos empáticos, ¿verdad? Se nos cae de los bolsillos, nos sobra. Si no hemos escogido una especialidad fatal, ¿verdad? No es la mejor pagada, no es que haya poco trabajo, no hay unas condiciones. Es porque nos gusta acompañar a otros seres humanos, nos gusta la emoción. Que esto se entienda bien porque a veces genera cierta polémica. Lo que estamos intentando matizar es la sobreempatía, el exceso de. ¿Se entiende? No la empatía. Vamos entonces con las claves. Esta parte tanatofóbica de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es muy importante ver en qué contexto se transita cada proceso de duelo. Todas las sociedades son tanatofóbicas, pero la nuestra especialmente. Cuando digo la nuestra, la que viene de lo católico, lo seamos o no. La culpa es, para mí, la kriptonita de los procesos de duelo, lo más complejo de elaborar. La negación, la rabia, la ira, la tristeza, la envidia, son emociones que generalmente nos cuesta menos sostener. La culpa, a mi entender, es la gran dificultad en el proceso de duelo. De hecho, no desaparece nunca. Es como el azúcar en el café, por mucho que yo lo remueva, se diluye, pero sigue ahí, ¿verdad? Llevarlo a vuestros procesos de duelo. Las pérdidas que hayáis tenido, seguramente los baches más complejos de elaborar, de transitar, de digerir, sea la culpa. Lo hago yo en primera persona, pero os pido que cada uno lo hagáis con una muerte que escojáis, ¿no? De alguien importante. Mi padre murió durante la pandemia y para mí es imposible que cada vez que hablo de él no me venga un vector culpógeno. Imaginaros que todos me conocéis, que aquí hay algunos que me conocen, y yo le digo a Guillermo, por ejemplo, Guille, no le dije a mi padre que me quería. Guillermo, que me conoce, me dice, sí, José, se lo dijiste. Bueno, pues no pasé tiempo con él. Sí, hombre, sí pasaste. Bueno, pues no lo suficiente. ¿Se entiende? Nunca es suficiente, ¿verdad? Eso es lo vincular, en la culpa vincular, en la relación con él. Hay otra culpa traumática. Lo llevé a La Paz y murió allí. Si lo hubiera llevado a la princesa, o al revés, si lo llevara a la princesa, pensaría lo contrario, ¿verdad? Si pierdo a mi hijo por leucemia, el vector culpógeno será el siguiente. Tenía que haberlo llevado a Londres. Si lo llevé a Londres, tenía que haberlo llevado a Houston. Si lo llevé a la sanidad pública, tenía que haberlo llevado a la privada. Si lo llevé a la privada, a la pública. ¿Serán mis genes? No hay límite, ¿verdad? Esto es la culpa, un boomerang. Cuando uno no encuentra pregunta, ¿por qué, por qué, por qué? Si no encuentra pregunta, acaba pensando que él es el responsable, que él es el culpable, ¿verdad?
Nuestra sociedad tanatofóbica nos cría, nos educa y nos forma de espaldas a estas emociones desagradables que son necesarias transitar en la muerte. Por eso, para mí, acciones como esta son tan valiosas. Si la muerte es un tabú, ¿cómo se confronta el tabú? Diluyéndolo, ¿verdad? Quitándole el velo a ese tabú. Se ve muy claramente en los niños, en la comunicación de la muerte a los niños. En general, los seres humanos no nacemos con este sentimiento culpógeno, ni tanatofóbico. Un niño, que es un ser humano antes de que lo estropeemos, o una niña, no tiene esta parte tanatofóbica de serie. Pero cuando mi hijo me pregunta si el abuelo va a volver o va a morir, se da cuenta que su padre, que soy yo, me tambaleo. Y entonces él construye que sobre eso no me tiene que preguntar, ¿verdad? Fijaros cómo son los protocolos escritos por expertos como yo, 20 y pico años dedicados a esto, 9 horas al día, 6 días a la semana. El protocolo dice, no se le debe impedir al niño o a la niña, al menor, ver el cuerpo del fallecido. Si lo pensamos bien, es tanatofóbico la construcción semántica del protocolo. No se le debe impedir, son dos negaciones, debería decir, se le debe facilitar. ¿Se entiende esto? Hasta en esto somos tanatofóbicos. Claro, yo puedo cumplir este protocolo y decirle, Chechu, el abuelo, ¿sabes que ha fallecido? Hay un sitio donde voy a ir, pero bueno, no es un sitio seguramente muy adecuado para niños, mañana tienes cole, pues mi hijo no vendrá. Si yo le pregunto, Chechu, ¿me acompañas a despedirme del abuelo? Mucho más fácil que me diga que sí, ¿verdad? Según yo voy al tanatorio, le tendré que explicar qué se va a encontrar. Va a haber gente enfadada, con la cabeza ida, gente triste, gente que no quiere hablar, gente llorando, y es la manera natural de expresar el amor que sentían por el abuelo. No va a ser Disneylandia para él, pero le voy a hacer un gran favor, mirar a la muerte cara a cara. ¿Vamos a llevarlo a la enfermedad? Mi madre enferma de cáncer, que es una persona central en la vida de mis hijos, como era mi abuelo, porque muchos días los llevan al cole, por ejemplo, la ven todos los días. Otra vez, esta parte tanatofóbica. En los hospitales de la mayoría de los lugares de nuestro país, los niños no pueden entrar como visitantes a las plantas de oncología. No se puede ser más tanatofóbico. Habrá pocas enfermedades menos contagiosas que el cáncer, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de que no puedan entrar? ¿Que van a tirar las máquinas que hay por ahí? No tiene sentido. Para ellos sería mucho, para mis hijos, mucho más funcional poder ver a su abuela semana tras semana. Mucho más que verla en el tanatorio, si soy capaz de llevarlos, con 40 kilos menos y sin pelo, ¿verdad? Por no hablar de los beneficios que tendría para mi madre ver a sus nietos allí. Darle la posibilidad de que se despida, darle la posibilidad de que les diga que les quiere. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? ¿Tenéis papel y boli? Apuntar la fecha de vuestra muerte, por favor. La fecha en la que vais a morir. ¿La tenéis? Este es otro ejemplo, ¿no? Yo soy el más tanatofóbico de los que estamos aquí, casi seguro. Cuando doy formación sobre duelo infantil, me cargo a mi hijo o a mi hija, uno de los dos, para que el otro sobreviva. Y cuando salgo, llamo a casa a ver si está bien, así de loco estoy. O así de tanatofóbico soy. Pero no me digáis que no es curioso. Llevo dando la chapa 10 minutos sobre lo tanatofóbico de nuestra sociedad. Estabais o aburridos o atentos, una de las dos, pero estabais callados, calladas. Ante esta pregunta, deflectamos, ¿no? Nos reímos para salir de la angustia. He escuchado por ahí en qué año estamos, que ya es la meganegación, ¿no? O sea, si uno ya no sabe en qué año está, pero se entiende, ¿no? De dónde quiero partir. Seguro que todos los que estáis aquí sabéis cuál es la esperanza de vida en España para las mujeres, para los hombres a nivel macro y a nivel micro, de qué mueren los hombres en mi familia de problemas de corazón, de qué mueren las mujeres de procesos oncológicos. Más o menos los hombres con 70, las mujeres con 80. Este es mi caso, cada uno lo sabréis, será parecido seguramente, pero el vuestro. Pero cuando lo miramos cara a cara nos cuesta. Y eso es muy importante. Los seres humanos somos tanatofóbicos. Si vamos a acompañar en duelo, eso es lo primero que me tengo que trabajar. Porque eso es lo que hace que a veces deje de acompañar funcionalmente al doliente. Me encanta esta frase, sostener el dolor para evitar el sufrimiento. Otra de las claves. Sostener este gesto es incómodo, es molesto, no es natural,
Solo voy a ser capaz de hacerlo si sé que va a ser útil y funcional para la persona que acompaño. ¿Se entiende? No es agradable, no se disfruta. Me gusta llevarlo al punto médico porque se entiende. Un oncólogo o una oncóloga, estoy seguro que no le resulta agradable proponerle una mastectomía a una mujer con cáncer, pero no le tiembla el pulso porque sabe que eso aumenta las probabilidades de que esa mujer sobreviva. ¿Se entiende? Lo sostiene. Esto es lo que hay que hacer. Tú decides, pero esto es lo que hay que hacer. En el duelo no hacemos eso. Tenemos un miedo atroz a la iatrogenia, a causar más sufrimiento que dolor. Todas las dinámicas en las que trabajamos en la formación de duelo, desde mi visión, es como echar alcohol en la herida. Si escuece al doliente es que hemos hecho bien en echarlas, porque limpia, ¿verdad? Y si no le escuece no pasa nada. ¿Se entiende? Infantilizamos mucho al doliente, como si no tuviera capacidad para decidir qué hacer, qué no hacer, qué temas tocar. Que por cierto es una parte en el duelo anticipado clarísimo. Cuando he tenido la gran fortuna de llevar grupos de paliativos, me dicen, mira José, lo peor no es que me esté muriendo, es que me tratan como si fuera imbécil. Hablan de la familia, pero también de los profesionales como yo, porque le ocultamos. Esto es muy curioso, ¿verdad? En la sanidad, uno sabe que va para una radiografía o un análisis de sangre y me llevo la prueba que es mía. Ahora me puedo estar muriendo y que no me lo cuenten. Esto sucede. Mi madre tiene Alzheimer, por ejemplo, pero se entera de todo y el neurólogo me lo cuenta a mí en vez de a ella. Como si ella no pudiera hacerse cargo de lo que sucede. Y si fuera cáncer o otra enfermedad, pasaría exactamente igual. ¿Se entiende esto? Porque el médico le puede preguntar a mi madre, señora, ¿quiere usted saber algo más acerca de su proceso? Y que ella decida, ¿no? Puede decir, mira, no, mejor cuéntaselo a mi hijo. O no, sí que quiero. Porque esa pregunta, ¿qué significa? Se lo cuente o no, en mi madre se construye, si quisiera, podría saber. ¿Se entiende esto? Si no, ¿qué hacemos con los dolientes cuando es su propio duelo anticipado? Se empequeñecen. Morirte no sé cómo debe ser, pero acercarte a la muerte, por lo que me cuentan las personas que acompaño, es como no tener control sobre nada, ni sobre tu cuerpo, ni sobre tu tiempo. Todo lo que le ayuda a empoderarse, a tener capacidad para tomar decisiones, para despedirse, para hablar con las personas que quiere, para resolver conflictos, para ajustar cuentas también, que hay veces que le quiero decir a mi padre que no me gustaba cómo trataba a mi madre. Y si sé que va a morir o sé que voy a morir, me atrevo. ¿Se entiende esto? Pero esa es la clave. Cuando acompañemos a alguien en duelo, preguntarme, ¿para qué necesita el doliente lo que le voy a decir? O mejor dicho, ¿lo necesita el doliente o lo necesito yo? Porque muchas veces cortocircuitamos esa emoción desagradable por la angustia que tenemos como profesionales. Si me permitís esto, y nos podemos mojar un poco. ¿Cuál os cuesta, cuál de estas emociones desagradables creéis que nos cuesta menos sostener? Si lo podéis decir en voz alta. ¿Cuál creéis que es menos difícil de sostener, ¿no? Cuando tú acompañas a alguien en un proceso de duelo, se ha muerto su hijo, su marido, su padre, su mujer, ¿qué emoción creéis que nos cuesta menos sostener? Obviamente la aceptación no, porque ni siquiera es desagradable, ¿no? La tristeza, leo por ahí, algún labio, ¿no? Vale. Cada uno tendrá la suya, yo creo que la tristeza. Pues decidme si os sentís identificado con esto, ¿no? Vais a la consulta de un experto en procesos de duelo, como muchos de vosotros sois, o lo voy a hacer en primera persona porque ya que me meto con alguien, me meto conmigo, que es más sencillo. Lo mismo no tenemos bombillas de repuesto, pero pañuelos, 7 hectáreas del Amazonas en celulosa, ¿verdad? Viene Luisa, que ha perdido a Dani, a su hijo, por una cardiopatía congénita, con 6 años. Y cuando Luisa se derrumba y empieza a llorar en sesión, yo le doy un pañuelo. A Luisa seguramente le caiga bien, ¿verdad? Le parecería humano, cálido, pero si lo pensamos bien, ¿el pañuelo para qué sirve? Para secar. ¿Se entiende esto? Para cortocircuitar la emoción connatural a la situación. Lo raro sería que estuviera contenta, pero si está llorando, está transitando ese proceso de dolor, está caminando, ¿verdad? Yo no solo le doy el pañuelo, sino que además me digo, qué cercano soy, qué empático, qué humanista. Si fuera honesto conmigo, ¿yo para qué le doy el pañuelo? ¿Porque lo necesita ella o porque necesito yo que salga de la emoción porque me está angustiando? Porque me recuerda cómo sería si yo perdiera a alguno de mis hijos. Claro que se puede dar el pañuelo o no, ¿eh? Es una caricatura lo que estoy haciendo de la actitud.
Pero yo creo que si somos honestos, a veces hacemos esto, ¿verdad? Esto con la emoción desagradable que menos nos cuesta sostener. Si nos metemos en la culpa ya, ¿qué sería lo ideal, a mi entender? Yo no soy capaz de hacerlo, la mayoría de las veces, pero si fuera capaz, sería sostener su emoción desagradable, la que sea, permitir que transite. Me gusta esta metáfora. Las emociones desagradables en el duelo, por parte del doliente, es como un río cuando hay un torrente que cae de manera natural por la montaña. No hace falta encauzarlo. Donde le lleve a Luis a la tristeza. Cuando decida dejar de llorar, si quiere dejar de llorar, que haya un pañuelo cerca para que si ella quiere lo coja. ¿Se entiende? Pero no dárselo. Acabáis de desayunar y es el peor momento para plantearos esta metáfora, pero para mí es muy útil. Justo por lo desagradable, lo mismo así se queda grabada, ¿no? Una de las claves para poder acompañar en procesos de duelo a transitar las emociones desagradables que todo doliente necesitamos es cómo ayudar a alguien a vomitar. Si yo quisiera vomitar y os cayera bien y me quisierais ayudar, estoy seguro que si me pongo aquí a vomitar nadie me diría «qué tío más guarro este hombre, ¿cómo se pone a vomitar aquí?». Bueno, espero. Tampoco exageraríais el vómito, ¿verdad? No creo que nadie me dijera «vamos, José, hasta la última papilla». No creo. ¿Qué haríais? Seguramente, sin palabras, me pondríais una mano en el hombro o en la frente y me transmitiríais que aunque sea desagradable para mí vomitar y para vosotros que vomite aquí, aquí se puede, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Y ya solo después me acercaríais una toalla. En general, en el duelo, cortocircuitamos la arcada, cortocircuitamos el llanto. Si yo os expreso la culpa que siento porque llevé a mi padre a un hospital y podía haberlo llevado a otro, seguramente no me dejéis transitar todo ese relato y enseguida me digáis «hombre, José, bastante, cada uno hacía lo que podía». Eso ya lo he escuchado yo muchas veces y me lo he repetido yo 150.000. ¿Se entiende? Necesito que me permitáis transitar eso, porque eso seguramente me lleve a entender los duelos secundarios que ha generado la muerte de mi padre. Sabéis que los duelos secundarios son aquellos que se generan como deriva de la pérdida principal. Muere mi padre y me peleo con mis hermanos por el cuidado de mi madre o por la herencia. O me separo de mi pareja porque no siento que me esté ayudando como yo quiero que me ayude porque además no sé pedirlo. En el duelo esto es sumamente importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Los duelos secundarios muchas veces son más urgentes, no sé si más importantes, pero más urgentes para el doliente que el duelo principal. La onda expansiva que deja la muerte de un ser querido. Porque en todo sistema familiar, cuando muere alguien, se pone patas arriba, ¿verdad? Nos devuelve conflictos que estaban en el pasado, pero que se acrecentan. Decidme si os sentís identificado con este papel. Vas a un tanatorio, al que sea, y es fácil identificar un miembro del sistema familiar que es el resolutivo. De los que estáis aquí seguramente seáis vosotros o vosotras, o muchos de ellos, ¿no? En mi caso lo sería. Estoy pendiente que los primos de Huelva tengan donde dormir, que mi padre era de allí. Mis primos vascos, que tengo por familia materna, les cojo yo el hotel porque son un desastre y no han salido allí nunca. Y como mi padre era religioso, que haya un cura. Con mi hermano, que tiene problemas de ansiedad, que esté solo. Como además conozco a los de la funeraria, porque muchas veces he dado formación para ellos, yo soy el que se encarga del papeleo. ¿Eso qué provoca? Yo cojo ese rol y además el sistema me lo refuerza, ¿verdad? Qué orgulloso estaría tu padre de ti, José. Pero eso provoca que en el momento donde socialmente hay más red, como si fuera un funambulista, un equilibrista, no me permito caer, ¿verdad? Y eso genera eso que llamamos duelos latentes o inhibidos. Años, meses, décadas después, debuta un proceso de duelo. Muchas veces por otra pérdida, una ruptura de pareja, la muerte de mi tío abuelo, o tras procesos de depresión y de ansiedad. Yo empecé a trabajar en duelo porque en el Ministerio de Sanidad tenía una estadística que decía que 1/3 de las consultas en atención primaria tienen un origen psicológico y que de ellas la mitad tienen que ver con alguna pérdida. Duelo por muerte, duelo de pareja. Los que trabajáis en sanidad estaréis de acuerdo en esto. Detrás de la mayoría de los casos de ansiedad, depresión, cronificación de las adicciones, rascas un poco y como factor principal o coayudante o como detonante suele haber un duelo. ¿Cuál es el detonante de la muerte por suicidio? Un duelo. En la inmensa mayoría de los casos. La muerte de un familiar, una ruptura de pareja, un duelo de estatus, un duelo de salud. ¿Se entiende esto? Lo que estáis haciendo, lo que se está moviendo para prevenir el duelo complicado y patológico, claramente es súper salud. Porque no solo tiene que ver con los duelos que se compliquen y que se identifican, sino que es un factor central. Siempre que se aborda el duelo de manera preventiva, hay más oportunidad de que no se llegue a este punto, ¿verdad?
Este doble mecanismo de afrontamiento y conexión vital, súper importante. Bueno, soy malísimo para el diseño, pero os había intentado hacer un mini diseño de esto. A ver si doy con él. Esto es. Todos los dolientes, lo que nos han dicho estos 22.000 dolientes, es que se necesita este mecanismo, que es como si fuera un reloj de pared, un péndulo. Necesitamos, por un lado, la conexión vital. ¿Qué es la conexión vital? Aquellas cosas que me anclan a la vida. Muere mi padre, mi conexión vital serían mis 2 hijos, mi madre, la música, el baile, el deporte. ¿Se entiende, no? Aquello que me atrae. Y por otro lado necesito momentos de afrontamiento, bastones que llamamos. Personas, acciones o cosas que me ayuden a sostener esas emociones desagradables que veíamos antes. La tristeza, la rabia, la ira, la culpa, la envidia, que es una emoción ultranatural en el proceso de duelo y que normalmente no permitimos. Y los dolientes nos dicen que se necesitan las 2 cosas, pero que de los profesionales, fundamentalmente, lo que nos piden es que les ayudemos a afrontar, a sostener esto. No porque esto no sea necesario, sino porque para esto hay mucho más voluntario, ¿verdad? La propia sociedad, la familia. ¿Se entiende esto? Nuestro papel es ser el cubo donde vomitan. No tenéis por qué comprármelo, pero a mí me parece súper útil expresar esto en sesión. Yo soy el cubo donde vomitas. Si llega Luisa y me dice, oye, José, ¿qué tal? Que tenías lo del ayuntamiento esta mañana. ¿Me va a agradar que me pregunte? Por supuesto. ¿Me va a parecer cercano? También. Pero hay algo donde no está sintiendo ella que este es el espacio para que ella vomite, no para acompañarme a mí. ¿Se entiende lo que quiero decir? A mí me tiene que usar. Si tenemos esas relaciones, que hay algo que es mejorable en mi acompañamiento de la otra persona. Me encanta que me pregunte, ¿cómo no? ¿A quién no le gusta? Pero mi función es otra. Me gusta esta metáfora también. Nosotros deberíamos ser el copiloto de un rally. Nadie sabe más de su proceso de duelo que el propio doliente. Yo estoy empeñado en que conecte con la culpa y a lo mejor está en envidia. Ponemos este ejemplo en el duelo perinatal, que para mí es uno de los grandes olvidados. Una mujer o un hombre, un ser humano, que está esperando el nacimiento de su hijo y se encuentra con la muerte. ¿Estaréis de acuerdo que todo esto que estamos hablando se eleva a la N? Aunque tenga una pareja súper inteligente emocionalmente, un sistema de apoyo muy difícil que le permitan elaborar, desarrollar, transitar ese proceso de duelo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el mensaje? Si tienes hijos, ya está. Si todavía puedes tenerlos, a por ellos. Si no, eres joven, hay cosas peores. No se permite, ¿verdad?, la elaboración de ese proceso de duelo. Su círculo más cercano, incluso su pareja, seguramente le empuje a la conexión vital, pero no le va a permitir el afrontamiento. Por estadística, muchos de los que estamos aquí hemos sufrido duelo perinatal. Estaréis de acuerdo conmigo en que es muy escaso los bastones en los que te puedes apoyar para afrontar. Alguien que te pregunte el nombre de tu hijo que nació y murió o que no llegó a nacer, ¿verdad? Y qué diferente es decir bebé que decir feto, o decir Dani que decir bebé. ¿Se entiende? Darle nombre, cristalizar la pérdida, proponer un ritual. Los mini estudios que tenemos con esto correlacionan de una manera brutal el permiso para el duelo perinatal y que ese duelo sea normal y no complicado o patológico. Por ejemplo, en algunos hospitales de nuestra comunidad se hace y se empiezan a coger las huellas en el duelo perinatal, ¿no? Como una manera de cristalizarlo. Se propone un ritual. Si luego tengo un hijo, me permito, o se le da permiso para que la persona pueda hablar de que tuvo un hermano y que tú eres nuestro segundo hijo, nuestra segunda hija. ¿Se entiende? Detrás de muchísimas depresiones posparto hay duelos perinatales que no se han elaborado, que no se han permitido. De hecho, esto es súper curioso. En la formación hacemos una dinámica muy interesante que es el currículum de pérdidas, que yo os promuevo que la hagáis en algún momento porque lleva un tiempo. El currículum de pérdidas sería: yo rebobino hasta mi nacimiento, como si fuera una línea de vida, y voy nombrando todas las pérdidas que he tenido, sobre todo aquellas que no se me han permitido, que yo mismo no he construido como una propia pérdida. No solo las muertes, ¿no?, sino las rupturas de pareja, los duelos de proyecto, los duelos migratorios, que no tienen que ser solo de país o de una ciudad o de un pueblo a una ciudad, sino me cambiaron de colegio y este era mi sistema. Los duelos de mascotas, los duelos de amigos, ¿se entiende? Porque eso me da mucha información sobre cómo normalmente deflecto. Como sabéis, deflectar es qué hago para no conectar con la angustia, ¿no?, para anestesiar esas emociones desagradables. Muy interesante. Cuando se hace esa dinámica, muchísimas veces no aparece el duelo perinatal. Es decir, la persona no lo nombra hasta que tú le preguntas y muchas veces desde la pregunta se da permiso para ver lo mal que lo pasó. Como tras una muerte, sea por duelo perinatal o no,
el mundo cambia, ¿verdad? Se percibe como un lugar peligroso, catastrófico. Para mí, que es uno de los motivos de la jornada de hoy, o el motivo, el duelo complicado patológico tendrá una definición más técnica, cuando se quiebra el equilibrio psicoemocional de la persona, pero para mí hay una que se entiende mucho más fácilmente, que es cuando empiezo a odiar a los seres humanos, a todos. Desde el que me comunica la muerte como sanitario, hasta mi sistema familiar, micro, hasta el resto de seres humanos que están alrededor. Volver de ahí es muy complejo. Es algo menos difícil ayudar al doliente a que no llegue hasta ahí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer esta mini dinámica si nos importa. Si tenéis papel y boli, hacer 3 circulitos. Os ponéis en el centro como si fuerais el sol. Esta dinámica se llama universo relacional y bastones de apoyo. Yo luego os dejo mi mail si queréis, o se lo paso a Ana, y por si me queréis pedir las dinámicas, ¿de acuerdo? Igual que la presentación. Os ponéis en el centro como si fuerais el sol y pensar en vuestro proceso de duelo con el que queréis trabajar, en qué personas, acciones o cosas os apoyasteis para elaborar ese duelo. Cuanto más cerca, más útiles; cuanto más lejos, menos útiles. Sumamente importante ver que esos bastones de apoyo, unos me ayudan a la conexión vital y otros al afrontamiento. ¿Se entiende esto? Cada uno tiene que tener un apellido, ¿no? Cada uno de esos bastones son como herramientas dentro de la caja de herramientas que sirven para algo. Aunque sea en un mini boceto, os pido que lo escribáis más que lo penséis. Una de las dificultades en el proceso de duelo es que mis a prioris no coinciden con mis a posterioris. Es decir, si yo hago esta dinámica con Chechu, que hoy le ha tocado a él, y pienso, si muriese mi hijo, ¿en quién me apoyaría? Claramente en mi mujer, en mi madre, en mi hermano Antonio, en mi hermana Bea, en mi amigo David. No sé qué pasará, pero eso seguro que no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque no me veo a mí derrumbado, roto de dolor con mi madre. Yo he perdido a mi hijo, pero ella a su nieto. No me lo voy a permitir. Seguramente con mi mujer nos distanciemos. Una de las situaciones más habituales. ¿Sabéis qué tanto por ciento de parejas se divorcia tras la muerte de un hijo? Entre un 68 y un 80%. Y tiene que ver normalmente con que no se permite que cada uno elabore su proceso de duelo de manera idiosincrática, diferente. Si yo perdiera a Chechu, no sé qué pasaría, pero vamos a jugarlo así. Mi mujer, que es más resolutiva que yo, seguramente se volcaría en la conexión vital, en seguir hacia adelante, fundamentalmente por nuestra hija, por Isabel, pero lo mismo también por mí. Esta es una diferencia previa entre ella y yo. Yo, seguramente, con las chapas que doy sobre esto, más me vale, me permitiría conectar con la emoción desagradable, que tendría un problemón con mi trabajo, a ver qué hago. ¿Se entiende? Esa diferencia seguramente haría que nos rompiéramos. Si los dos fuéramos a un terapeuta a la vez, seguramente eso sería todavía más rápido. Yo cada vez que escucho que ella dice que hay que pasar página, no le diría nada porque no quiero dañarla, pero haría y se me hincharía la vena. Y ella cada vez que me ve roto de dolor, derrumbado, pensaría, encima tengo que tirar de este. ¿Se entiende esa diferencia? Sin embargo, si yo fuera a un terapeuta o una terapeuta y ella a otro, la posibilidad de poder ponerla verde y ella a mí seguramente haría que fuera menos necesario. ¿Se entiende esto? Esto os lo digo desde el error, ¿eh? Yo empecé a trabajar en centros de mediación e intervención familiar y nos empeñábamos en hacer esto a la par, cuando había una pérdida de un hijo, con el padre y la madre o con la pareja que fuera. No es que no sea posible, claro que lo es, pero es más complejo, se extiende mucho más el proceso, más difícil. Cada objeto de duelo, imaginaros que esta es la persona que fallece. Cada doliente tiene un cordón umbilical idiosincrático con el objeto de duelo. Cada hijo, cada miembro del sistema familiar, cada pareja. Lejos de que todos intentemos ir de la mano, una de las claves es poder permitir que cada uno lo transite como pueda, que esta es una de las, para mí, de las frases del duelo, ¿no? Uno elabora su proceso de duelo como puede, no como quiere. Sin embargo, cada miembro del sistema familiar pensamos que mi manera de elaborar el duelo es la correcta y los demás están equivocados, ¿verdad? Llevarlo a vuestras pérdidas. Yo os decía, yo soy el resolutivo. Si mi hermana Bea está conectada a la tristeza, mi hermano Antonio está todo el día trabajando, mi hermana María se apoya en el alcohol. Cada uno de nosotros piensa que nuestra manera de hacerlo es la correcta y que los demás no lo están haciendo bien. ¿Se entiende? Muy importante poder permitir esa diferenciación.
Eso no es negar la intervención sistémica, sino hacerlo desde lo individual, ¿no? Claro que se puede trabajar en sesión, que cada uno elabora su proceso de duelo como puede, ¿no? ¿Y por qué? El porqué de esa defensa, ¿verdad? Bueno, os hago esta pregunta. Bueno, casi lo afirmo que somos muchos para que os lo pregunte a todos, pero es mucho más difícil encontrar bastones de apoyo, de afrontamiento, ¿verdad? Mucho más complejo. Y cuanto más te quieren, más difícil. Por esto que decíamos del pañuelo, porque cuando veo que una persona que quiero se derrumba, tiendo a salvarlo antes de tiempo. Es una buena pregunta si acompañáis a alguien en duelo. No salves al doliente antes de tiempo, porque normalmente lo salvamos por mi propia necesidad, por la angustia del profesional. Pensar en la caricatura de un médico que le está diciendo a alguien que va a morir, que se le va a interrumpir el tratamiento, que es lo mismo que va a morir, va a pasar a paliativos. Normalmente lo dicen más o menos así. Bueno, mire, los resultados de las pruebas no han dado lo que esperábamos y se va a interrumpir el tratamiento, pero bueno, usted no se preocupe que hay un montón de medicamentos para el dolor. Una parrafada como si fuera un rapero, ¿no? Cuando tú le preguntas, o si te colocas en sus zapatos, no, es que la persona tenía angustia, por eso necesitaba saber que hay unos medicamentos para aliviar el dolor. No, el que tienes angustia eres tú al comunicarlo, no sé si se entiende. Si la persona tiene dolor, es lo lógico porque le estás diciendo que va a morir. ¿Cómo comunico una mala noticia sin causar dolor? Imposible. La cosa es que ese dolor sea funcional, que le ayude a la persona a elaborar, a integrar, a metabolizar la pérdida, ¿verdad? Por eso venía esa frase de sostener el dolor para evitar el sufrimiento. Esta dinámica tiene una subdinámica. ¿Agradecisteis a cada una de estas personas la función que cumplían? ¿La función específica que cumplían? Seguramente no. Otra vez el tabú acerca de la muerte y el duelo, ¿verdad? Esto es sumamente sencillo. Agradecerle a cada una de estas personas que han sido un bastón en el proceso. ¿Y en concreto en qué? Yo le diría, por ejemplo, a Antonio, que es un compañero mío, a mí me gusta mucho bailar y la música, y todos los domingos me invitaba a que fuéramos a una jam que solemos ir a Lavapiés. Qué importante sería que yo le hubiera dicho a Antonio, Antonio, aunque no haya ido ningún domingo, no sabes lo importante que es para mí que me invites, que me propongas salir. Saber que si quisiera podría. ¿Se entiende esto? Si no, ¿qué solemos hacer? 3 veces me lo dice y la cuarta me dice, bueno, José, si quieres, ya sabes dónde estoy. No es igual, ¿verdad? Necesitamos que nos llamen a la puerta. O Teresa, que es una compañera con la que llevo grupos de duelo, que es con la que menos bien me llevo de mi gabinete de psicología. Los demás conocen a mi familia y Teresa no. Es la típica terapeuta o profesional que me dice, mira, José, yo dejo aquí la bata y cuando salgo me olvido, que siempre digo, ole tú, pero ¿cómo lo haces? Pero usaría eso, justo que tenga ese perfil y que no conozca a mi familia, haría que después de cada grupo de duelo, cuando me pregunte, José, nos quedamos 5 minutos y me dices cómo estás, vamos, lo agarro a 2 manos. Por muy mal bicho que sea Teresa, si le digo, no sabes lo importante que es que todos los martes nos quedemos 5 minutos, el siguiente martes se quedará, ¿verdad? Pero normalmente no hacemos esto. No ayudamos a los demás a que nos ayuden, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Mal, ¿cómo vamos a ir? Bueno, este mini esquemita que creo que nos puede ayudar y que seguro que muchos de vosotros conocéis. Está la pérdida principal, el currículum de pérdidas, que ayuda muchas veces a darme un conocimiento como cómo he transitado otras pérdidas, las pérdidas secundarias que son sumamente importantes porque suelen ser más urgentes para el doliente. Como digo, muere mi padre, me peleo con mis hermanos por quien cuida, o a mi madre, o por una herencia. Como ahora me molestan amigos que tengo que antes eran alegres y me encantaban y ahora me irritan, porque estoy súper desconectado de ellos, ¿verdad? Si voy al trabajo y me preguntan qué tal, me molesta. Si no me preguntan, también me molesta. Todas las pérdidas que se dan y que no se hubieran dado o no de esa manera sin la pérdida principal. Por ejemplo, en mi vida personal, muere mi padre, mi madre pega un bajón y yo ahora le dedico 3 o 4 horas al día a estar con ella. Eso puede ser una ganancia en el vínculo con ella, pero es una pérdida de otras cosas que hacía, ¿no? Los duelos concurrentes, aquellos que se dan a la vez. Murió mi padre y murió mi tío durante la pandemia. No están relacionados, pero se dan a la vez. Y los duelos acumulados, muy importantes. Muchas veces el motivo de consulta es un duelo que tapa otro duelo anterior que no está elaborado. Yo incluso podría hacerlo. Mi abuela murió en el 98. Era un duelo que yo creía que estaba elaborado. Tras la muerte de mi padre me he dado cuenta que no tanto. No sé si se entiende, ¿no? Como que eso lo deja un poco congelado, pero sigue habiendo ahí una fractura. Sumamente importante tener esta
Vosotros, o los que os dediquéis a esto, sois el instrumento, sois la parte central. El doliente es el músico, es el protagonista, la dinámica es la partitura. En las formaciones, casi siempre, la demanda mayor tiene que ver con las dinámicas, qué dinámicas aplicar, y me parece que tiene sentido. Pero no deja de ser una excusa para generar un vínculo humanista, entendido por humanista, aceptar la emoción agradable y las desagradables del doliente, ¿no? Y la música es la relación terapéutica, ¿no? Lo realmente importante. Aquí hay un documento muy interesante que os quiero compartir, o por LinkedIn lo podéis buscar porque está accesible, o si no os lo envío, el itinerario del duelo, que no tiene que ver con las fases y con las tareas, sino lo que los grupos de supervisión que coordino hemos construido como las situaciones más habituales en consulta y también cómo resolverlas, ¿no? Lo perimortal, que tiene mucho que ver con el estrés postraumático. Bien, una última mini dinámica para terminar, si sois tan amables. Con esta pérdida que os he propuesto, o os he saltado para que trabajemos, vamos a hacer estas 4 preguntas. ¿Quién era yo antes de la muerte de mi ser querido? Una persona, lo hago yo en primera persona, no tiene que coincidir, optimista, inocente, que confiaba en el futuro, alegre, con energía, con confianza, abierta. ¿Quién soy? Ese hueco, sumamente importante empezar el acompañamiento desde ahí. Una persona más miedosa, más triste, más desconfiada, menos feliz, más insegura, más tacaña, menos generosa iba a decir, pero no, más tacaña. Si yo estoy transitando eso, muy importante que no me salvéis antes de tiempo. Yo tengo que ver el tamaño de la herida. Muchos dolientes nos dicen que elaborar un proceso de duelo de una manera funcional es como aprender a vivir sin una pierna. Tu vida va a cambiar seguro. Lo mismo trabajabas y puedes seguir trabajando, tenías pareja y puedes tener pareja, haces deporte y puedes seguir haciendo deporte, pero de una manera distinta. ¿Se entiende esto? Sumamente importante. Muchas veces, ante la pregunta ¿cuál es tu motivación viniendo a este espacio terapéutico? Que mi vida sea igual que antes de la muerte de mi hijo. En eso no te puedo ayudar. Tu vida va a cambiar seguro. El máximo al que podemos llegar es poder seguir viviendo con una tristeza sostenible. Poder seguir relacionándome con el objeto del duelo, que esto es muy importante. Asegúrame, como doliente, que voy a tener una línea de SL con mi padre. Si yo intuyo que en parte de la terapia me estás proponiendo que me olvide de mi padre, sujeto a la defensa, no avanzo. ¿Se entiende esto? Y para esto el nombre es muy importante. Nosotros elaboramos mucho una carta que llamamos de integración de la pérdida. Puede parecer una chorrada, pero es distinto carta de despedida que carta de integración de la pérdida. Carta de despedida es decirle adiós a mi padre. Yo eso no quiero hacerlo. Yo quiero poder seguir relacionándome con él de una manera más sana. ¿Se entiende lo que quiero decir? El lenguaje es sumamente importante en el duelo, ¿no? ¿Quién era, quién soy? ¿Quién no voy a volver a ser? Esta tercera pregunta es súper importante también. Asumir cómo la vida tiene menos brillo sin mi padre, o sin mi abuela, o sin mi hijo. Cómo nunca voy a llegar a esa felicidad o esa inocencia que tenía antes. Hay una traducción del alemán, que yo no hablo alemán, esto me lo han contado, en los duelos muy intensos, que es la salida del paraíso. Es esto. Con determinadas muertes, tu visión del mundo cambia para siempre. Pasa mucho con personas que pierden un padre o una madre. Yo ya soy el siguiente, ¿no? Si esto fuera la vida y el abismo es la muerte, y esa sensación se queda. No tengo referentes, ahora el referente soy yo, o soy el siguiente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es transitar desde el pesimismo, no, es transitar desde la realidad, y solo desde ahí se puede reconstruir el poder sostener esa tristeza para poder seguir viviendo. Y la cuarta pregunta, que a mi entender es una pregunta que casi no nos corresponde a nosotros como copilotos. Este es uno de los errores. Arrancamos la manzana antes de que esté madura del árbol. ¿Se entiende? Viene alguien roto de dolor y enseguida decimos lo que todavía está bien en el mundo. Eso ya lo sabe. Acordaros del péndulo. Fundamentalmente le tenemos que apoyar en afrontar. El 98% de los dolientes que hemos preguntado, y son 22.000, son muchos, dicen que lo que más útil les resultó del espacio terapéutico es tener un espacio para poder afrontar. Tengo una pérdida perinatal, ¿cómo no voy a poder sentir envidia cuando veo una foto en el grupo de WhatsApp de mi familia, de mi prima que acaba de ser madre? ¿A quién le puedo contar esto? A casi nadie, ¿no?
¿Cómo me van a juzgar? Qué mala persona soy. Pero es entendible. Si estoy en un duelo perinatal, además, estoy rodeado de gente que está en edad de criar, seguramente. Solo que me dé el permiso, que es lo contrario a la culpa, ¿verdad? Darse permiso para poder salir del grupo o para poder salir momentáneamente. Escoger aire, ¿no? Es, en esta metáfora que hacía, dar poder. ¿Se entiende esto? No sé si, por las caras que ponéis, no sé si os toca o os molesta, una de las dos. No llegar a la cuarta pregunta, esa le corresponde al doliente, al piloto, no al copiloto. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, pues nada, me he pasado de tiempo, me parece. Sí. Nada, quería agradeceros estos minutitos. Siento la velocidad, que lo he leído como los anuncios de los medicamentos, ¿no? Que lo leen así de corrido. Espero que disfrutéis del resto de la jornada. Sí os animo, sé que muchos de los que estéis aquí sois compañeros, que ya os dedicáis al duelo, pero creo que es muy interesante todo el rato hacer el selfie sobre lo que nos pasa con lo que le pasa al otro, ¿no? Esa parece que es la clave. No vamos a dejar de ser tanatofóbicos, no vamos a dejar de ser evitativos de esas emociones agradables. La diferencia es que si lo llevo al consciente hay algo que puedo hacer con ello. ¿De acuerdo? Y nada, seguro que vais a aportar mucha salud a nuestra sociedad y a nuestra sanidad. Así que nada, enhorabuena y muchas gracias.